El año quedó grabado en la memoria del atletismo mundial como uno de los momentos más intensos y técnicamente fascinantes en la historia del maratón. Las calles rápidas y perfectamente diseñadas de Berlín no fueron simplemente el escenario de otra gran carrera, sino el laboratorio, donde dos concepciones distintas de grandeza se enfrentaron a ritmo de récord mundial. Por un lado, el legado inmenso del etíope Kenenisa Bekele, múltiple campeón olímpico y una de las mayores figuras en 5.000 y 10.000 metros. Por el otro, la experiencia y autoridad del keniano Wilson Kipsang, exposeedor del récord mundial y especialista absoluto en dominar circuitos rápidos. Desde los primeros kilómetros, el mensaje fue inequívoco. No habría especulación. No habría estudio prolongado entre favoritos. No habría espera para un ataque tardío. Los marcadores de ritmo salieron con una intención clara: imponer un parcial cercano a los 61 minutos en la media maratón. Esa referencia no era conservadora, era una declaración directa de guerra contra el cronómetro. Cuando un grupo élite decide sostener esa velocidad desde el inicio, la carrera deja de ser estratégica y se convierte en un examen fisiológico extremo, donde solo sobreviven los organismos más eficientes. El planteamiento inicial tuvo pequeños desequilibrios en los parciales intermedios, ligeras variaciones, que pueden parecer mínimas para el espectador común, pero que en ritmo de récord mundial representan ajustes de enorme exigencia muscular y metabólica. Cada segundo por kilómetro exige una gestión precisa del consumo de oxígeno, del umbral de lactato y de la economía de carrera. En ese contexto, lo que empezó a notarse fue la diferencia estructural entre ambos protagonistas. Kipsang corría con una economía casi clínica. Su zancada era constante, el tronco estable, el movimiento de brazos compacto y funcional. No había gestos innecesarios. Cada paso parecía calculado para minimizar el gasto energético. Esa fluidez es típica de los maratonistas que han moldeado su biomecánica durante años exclusivamente para esta distancia. Él conocía Berlín, conocía sus curvas amplias, sus rectas interminables y el efecto psicológico de un circuito plano que invita a creer que el récord es posible. Bekele, en cambio, transmitía otra energía. Su mecánica tenía una elasticidad diferente, producto de miles de vueltas en pista a ritmos aún más agresivos. Su apoyo era ligeramente más reactivo, con una cadencia viva y una sensación de dinamismo que contrastaba con la serenidad casi matemática de Kipsang. Esa diferencia no era estética solamente, implicaba dos formas distintas de distribuir el esfuerzo. Bekele parecía absorber el impacto y transformarlo en impulso con una eficiencia neuromuscular heredada de la pista. Al acercarse el paso por la media maratón, el grupo delantero ya se había reducido considerablemente. La selección natural del ritmo comenzaba a operar. No era necesario un cambio brusco para eliminar rivales. La velocidad constante hacía el trabajo por sí sola. Mantener parciales por debajo de 3 minutos por kilómetro durante más de 20 kilómetros exige una combinación casi perfecta de resistencia aeróbica, tolerancia al dolor y estabilidad mental. El cronómetro seguía indicando que el objetivo histórico era viable. El parcial proyectaba una llegada en tiempos cercanos al récord mundial vigente en ese momento. Esto añade una capa psicológica adicional, porque cuando un atleta percibe que está en trayectoria de récord, cada kilómetro deja de ser solo distancia y se convierte en oportunidad o amenaza. La presión aumenta, el margen de error se reduce, la hidratación, la elección de la tangente correcta en cada curva, todo adquiere relevancia decisiva. En ese tramo inicial y medio de carrera, se empezó a construir la narrativa real del duelo. No era simplemente quién estaba más fuerte, sino quién administraba mejor la tensión interna. Berlín 2016 no fue una explosión tardía improvisada. Fue un enfrentamiento cuidadosamente preparado desde el disparo de salida. Dos campeones que aceptaron desde el primer metro que la única manera de ganar sería el límite absoluto. Y lo más impresionante es que ninguno mostró señales evidentes de sufrimiento temprano. Sus rostros permanecían controlados.
La respiración aparentemente estable, el contacto visual mínimo, pero significativo. Cada uno sabía exactamente quién estaba a su lado. No necesitaban mirarse constantemente para sentir la presencia del otro. Esa conciencia mutua fue el hilo conductor de toda la carrera. Aquí comienza realmente el análisis profundo del enfrentamiento. Porque cuando dos atletas de este nivel deciden sostener ritmo de récord mundial sin esconderse, el maratón deja de ser simplemente una prueba de resistencia y se transforma en una negociación continua entre cuerpo y mente, entre cálculo y orgullo, entre paciencia y ambición. Y apenas estábamos en la mitad del recorrido. En la siguiente parte, analizaremos el tramo crítico entre el kilómetro 25 y el 35, donde la fisiología empieza a imponerse sobre la estrategia y donde cada pequeño movimiento puede redefinir el destino de una carrera histórica. A partir del kilómetro 25, el maratón deja de ser una proyección matemática y se convierte en una prueba brutal de resistencia interna. Hasta ese momento, el cuerpo todavía responde con cierta obediencia al plan trazado, el ritmo está interiorizado, la economía de carrera parece estable. Pero cuando se supera esa frontera invisible, el organismo comienza a enviar señales mucho más claras de desgaste. En el maratón de Berlín, ese momento coincidió con el inicio real del duelo entre Kenenisa Bekele y Wilson Kipsang. Los marcadores de ritmo ya habían cumplido su función y empezaban a desaparecer progresivamente del encuadre principal. Esa transición es psicológicamente determinante. Mientras hay liebres, el esfuerzo parece compartido, casi guiado. Cuando se apartan, el silencio competitivo se instala. De repente no hay referencia externa, solo el sonido de las zapatillas golpeando el asfalto y la respiración de tu rival, justo a tu lado. El paso por el kilómetro 30 fue revelador. Kipsang cruzó ese punto en 1 hora 27 minutos, 26 segundos, todavía dentro de la proyección de récord mundial. Ese dato no solo hablaba de velocidad, sino de consistencia. Mantener esa línea tras 30 kilómetros implica que la estrategia inicial no había sido suicida. El keniano demostraba que su experiencia en esta distancia le permitía dosificar sin perder agresividad. Su zancada seguía siendo compacta, sin movimientos laterales innecesarios, con un balanceo de brazos perfectamente controlado. El gasto energético estaba medido con precisión quirúrgica Bekele. Sin embargo, ofrecía otra lectura técnica. Aunque mantenía el contacto inmediato, su estilo era más expresivo. Había pequeños cambios de cadencia, microajustes en la frecuencia, que parecían casi imperceptibles, pero que alteraban ligeramente el ritmo psicológico de la carrera. Esa capacidad para variar sin romper estructura proviene de años compitiendo en pista, donde los cambios de ritmo son parte del ADN competitivo. No era un ataque directo, era una insinuación constante. En este tramo intermedio avanzado aparece uno de los factores más decisivos del maratón moderno: la economía bajo fatiga acumulada. No basta con ser eficiente en el kilómetro 5 o en el 15. La verdadera diferencia se mide cuando las reservas de glucógeno comienzan a disminuir y el cuerpo se acerca a la frontera del vaciamiento energético. Es ahí donde la biomecánica imperfecta se castiga con intereses altos. Cualquier oscilación innecesaria, cualquier tensión en hombros o cuello, se traduce en segundos perdidos. Kipsang intentó introducir presión de manera sutil. Cambiaba levemente de posición en la carretera, obligando a Bekele a reajustar su línea ideal. Ese movimiento no era casual. En maratón, correr la tangente perfecta puede ahorrar varios metros acumulados. Obligar al rival a desviarse mínimamente es una forma de desgaste invisible. Era un juego de centímetros que, sumados a lo largo de kilómetros, podían convertirse en ventaja real. Bekele respondió con serenidad. Cuando perdió momentáneamente la línea óptima, aceleró apenas lo suficiente para recolocarse sin mostrar ansiedad. Esa calma transmitía confianza. No había gestos de desesperación. No había mirada de urgencia. Su rostro seguía enfocado, con esa expresión típica de los grandes fondistas etíopes,
que parecen flotar incluso cuando el esfuerzo es extremo. El componente psicológico empezó a adquirir protagonismo absoluto. Cada uno esperaba el primer signo de debilidad en el otro. Un hombro que cae, una respiración más audible, una ligera pérdida de cadencia. Pero ninguno ofrecía ese indicio. El ritmo continuaba por debajo de 3 minutos por kilómetro, y el margen para la duda era inexistente. Cuando corres a velocidad de récord mundial, no puedes permitirte especular durante mucho tiempo. Cada segundo que dudas es energía desperdiciada. Entre el kilómetro 30 y el 35 suele aparecer el famoso muro del maratón. No es un fenómeno místico, es una combinación de factores metabólicos y neuromusculares. La disminución de glucógeno muscular obliga al cuerpo a depender en mayor medida de la oxidación de grasas, un proceso menos eficiente a ritmos tan altos. Eso genera sensación de pesadez, pérdida de elasticidad y disminución de potencia en la zancada. Lo impresionante en Berlín, 2016, fue que ninguno de los dos mostró señales evidentes de colapso en ese tramo crítico. La diferencia en estilo se volvió más visible. Kipsang seguía siendo metrónomo, constante, casi inmutable. Bekele parecía ligeramente más reactivo, con un rebote más pronunciado y un control admirable de la postura, pese al desgaste acumulado. Esa elasticidad, bajo fatiga, es una cualidad extraordinaria. Significa que el sistema neuromuscular todavía responde con coordinación fina incluso cuando el cuerpo está al límite. El público berlinés, alineado en largas rectas urbanas, percibía que estaba presenciando algo especial. No era solo una carrera rápida, era un duelo directo sin intermediarios. Dos campeones aislados del resto del mundo, enfrentándose no solo al reloj, sino a la historia personal de cada uno. Kipsang defendía su legado como ex plusmarquista mundial. Bekele buscaba demostrar que su transición definitiva al maratón no era una promesa sino una realidad consolidada. Y mientras el cronómetro seguía marcando parciales de vértigo, la pregunta comenzó a flotar en el aire. ¿Quién resistiría mejor el último golpe fisiológico? ¿Quién tendría la reserva mental necesaria para cambiar el ritmo cuando el cuerpo ya no quiera obedecer? El kilómetro 35 se acercaba, y con él, la fase donde las decisiones dejan de ser tácticas y se convierten en actos de valentía pura. En la siguiente parte, analizaremos el momento exacto donde la carrera cambió de dueño, el instante en que uno de los dos decidió asumir el riesgo final y transformar un duelo equilibrado en una declaración histórica de grandeza absoluta. Cuando la carrera superó el kilómetro 35, el análisis dejó de centrarse únicamente en la fisiología y pasó a un plano aún más complejo: la gestión del sufrimiento extremo con precisión estratégica. En el Maratón de Berlín, ese tramo no fue simplemente el final de una competición rápida, fue el escenario donde se reveló quién estaba dispuesto a asumir el riesgo absoluto. Hasta ese punto, Wilson Kipsang y Kenenisa Bekele habían corrido como si estuvieran unidos por una línea invisible. Ninguno cedía espacio, ninguno mostraba grietas claras. Sin embargo, el desgaste acumulado comenzaba a expresarse en detalles microscópicos: la frecuencia de apoyo, el tiempo de contacto con el suelo, la oscilación de los hombros. En maratón de élite, el colapso no suele llegar de manera dramática, sino a través de pequeñas pérdidas de eficiencia, que se amplifican con cada kilómetro. En ese contexto, apareció el elemento decisivo: la iniciativa. Bekele fue el primero en interpretar que la carrera no podía esperar hasta los últimos 400 metros. A diferencia de una final olímpica en pista, donde el cierre puede resolverse en un sprint violento, el maratón exige un ataque prolongado, sostenido, casi quirúrgico. Con poco más de 1 kilómetro por recorrer, antes de lo que muchos analistas anticipaban, el etíope incrementó ligeramente la cadencia. No fue un cambio explosivo ni teatral. Fue un aumento progresivo pero inequívoco. La diferencia radicaba en la intención. Bekele no buscaba probar, buscaba romper. Esa transición exigía una respuesta inmediata.
En términos fisiológicos, significaba obligar al organismo a producir energía adicional cuando las reservas estaban al mínimo y el sistema nervioso ya estaba sometido a una fatiga central considerable. Kipsang intentó reaccionar. Durante algunos segundos, mantuvo el contacto visual y trató de igualar la nueva frecuencia. Sin embargo, su zancada comenzó a perder la elasticidad característica que había mostrado durante más de 30 kilómetros. El movimiento seguía siendo eficiente, pero ya no tenía la misma vivacidad. El pequeño aumento impuesto por Bekele se convirtió en una carga desproporcionada. Aquí aparece uno de los aspectos más fascinantes del análisis: la diferencia entre economía estable y economía adaptable. Kipsang había demostrado una constancia admirable, pero Bekele poseía algo distinto: una capacidad de variar bajo fatiga que provenía de su formación en pista. Esa cualidad le permitió cambiar el patrón neuromuscular en el momento crítico. No era simplemente correr más rápido, era modificar la dinámica de apoyo, sin descomponer la técnica. El espacio entre ambos comenzó a ampliarse de manera casi imperceptible. Primero medio metro, luego 1 metro completo. En una carrera común esa distancia puede parecer irrelevante, pero a ritmo de 2 minutos 55 segundos por kilómetro, representa una señal clara de ruptura. Kipsang luchaba por mantener la conexión, pero cada intento de respuesta exigía una cantidad de energía que su cuerpo ya no podía generar con la misma eficiencia. La entrada en la zona cercana a la puerta de Brandeburgo transformó el escenario en algo simbólico. No era solo el final de un maratón, era el punto icónico donde Berlín ha consagrado múltiples récords mundiales. Bekele pasó por allí con una mirada rápida hacia atrás. Ese gesto fue revelador. No era arrogancia, era confirmación. Quería asegurarse de que el ataque había surtido efecto, y lo había hecho. En ese momento, el análisis mental adquiere una dimensión especial. Cuando un atleta percibe que ha logrado una ventaja decisiva en el último kilómetro, debe controlar la euforia. El riesgo es desorganizar la técnica por exceso de emoción. Bekele no cayó en ese error. Mantuvo el tronco estable, los brazos compactos, la frecuencia alta, pero controlada. Esa capacidad de preservar la forma bajo agotamiento extremo es característica de los campeones absolutos. El cronómetro indicaba que el récord mundial todavía era matemáticamente posible, pero el desgaste acumulado hacía cada segundo más costoso. Bekele no se dejó consumir por esa presión adicional. Su objetivo inmediato era sostener el ritmo del ataque sin permitir que la fatiga alterara la mecánica. Cada paso en esos últimos metros fue una demostración de control técnico bajo máxima exigencia metabólica. Kipsang, por su parte, no se derrumbó. Su resistencia fue admirable. Aunque perdió contacto directo, continuó empujando con determinación, consciente de que su tiempo final seguiría siendo extraordinario. Esa respuesta habla de su grandeza competitiva. No hubo resignación visible, solo aceptación de que el rival había ejecutado el movimiento decisivo con mayor precisión. El desenlace estaba definido antes de la recta final, pero el simbolismo del cierre consolidó la narrativa. Bekele cruzó la meta en 2 horas, 3 minutos, 3 segundos, quedándose a solo 6 segundos del récord mundial vigente en aquel momento. Ese dato es crucial para entender la magnitud del rendimiento. No fue una victoria táctica lenta, fue la segunda mejor marca de la historia hasta ese instante. La diferencia final, de 10 segundos, sobre Kipsang, no refleja completamente la intensidad del duelo. Durante más de 30 kilómetros, corrieron prácticamente hombro con hombro a ritmo de récord. Solo en el último tramo el equilibrio se rompió. Eso convierte la carrera en un caso de estudio sobre cómo ejecutar un ataque en maratón moderno sin necesidad de un sprint violento, sino mediante una aceleración sostenida y técnicamente impecable. En la próxima parte, analizaremos el impacto histórico de esta carrera, cómo redefinió la percepción sobre la transición de Bekele del atletismo de pista al maratón,
¿Y por qué Berlín, 2016, sigue considerándose una obra maestra de ritmo, inteligencia competitiva y resistencia extrema? La llegada en 2 horas, 3 minutos, 3 segundos, no fue simplemente un registro estadístico brillante. Fue una declaración estructural dentro del maratón moderno. Lo que ocurrió en el Maratón de Berlín modificó la conversación sobre qué significa dominar la distancia de 42 kilómetros cuando se viene de la pista, cuando el pasado competitivo está construido sobre finales explosivos en 5.000 y 10.000 metros y no sobre la paciencia extrema del asfalto. Durante años, existió una duda persistente alrededor de Kenenisa Bekele. Su talento jamás estuvo en discusión. Triple campeón olímpico, múltiples récords mundiales en pista, una figura casi mitológica del fondo. Pero el maratón exige otra arquitectura fisiológica y mental. Las lesiones que marcaron parte de su transición alimentaron el escepticismo. Berlín 2016 no solo respondió a esas dudas, las desmanteló por completo. Lo que hizo Bekele fue demostrar que la grandeza en pista puede transformarse en excelencia en ruta si la adaptación es completa. No ganó esperando el error del rival, ni administrando una ventaja previa. Ganó sosteniendo ritmo de récord mundial durante más de 30 kilómetros y ejecutando un ataque técnico en el momento de mayor fatiga sistémica. Eso redefine el concepto de transición exitosa. No fue supervivencia, fue autoridad. El rendimiento de Wilson Kipsang también merece un análisis profundo. Correr 2 horas, 3 minutos, 13 segundos, en cualquier otro contexto, habría significado dominio absoluto. Su capacidad para mantenerse en trayectoria de récord hasta el kilómetro 30 confirmó su estatus como uno de los maratonistas más consistentes de su generación. La derrota no debilitó su legado. Al contrario, reforzó la narrativa de que estuvo involucrado en una de las mejores carreras de la historia. Desde una perspectiva técnica, Berlín 2016 consolidó varios principios del maratón contemporáneo. Primero, la importancia de una salida agresiva pero controlada. El parcial cercano a 61 minutos en la media no fue imprudente, fue calculado con precisión. Segundo, la relevancia de la economía bajo fatiga. La diferencia no estuvo en quién parecía más fuerte en el kilómetro 15, sino en quién conservó mejor la elasticidad neuromuscular después del 35. Tercero, la dimensión psicológica como elemento decisivo. El ataque de Bekele no fue impulsivo, fue resultado de una lectura exacta del momento en que el rival comenzaba a mostrar microseñales de pérdida de fluidez. También es importante considerar el contexto histórico del circuito de Berlín. Esta ciudad se ha convertido en sinónimo de récords mundiales por su perfil plano y sus condiciones favorables. Pero el circuito por sí solo no crea grandeza. Necesita atletas dispuestos a asumir riesgos,